Hola, 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 amantes de los dramas turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y bienvenidos a mi canal, donde la emoción, el romance y los momentos inolvidables de las series turcas son nuestro pan de cada día. Hoy estamos a punto de sumergirnos en algo realmente especial. Como ya leyeron en el título, vamos a revivir un momento y uno de esos momentos que hizo que el mundo entero, o al menos el mundo de los fans de las series turcas, perdiera la cabeza. Sí, estoy hablando de ese momento, el momento romántico entre Hande y Kerem. Y no cualquier momento romántico, sino el momento romántico que enloqueció a todos. Prepárense para volver a sentir esas mariposas en el estómago, esas sonrisas bobas y ese suspiro profundo. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son de la familia, muchas gracias por estar siempre. Este canal es para ustedes, para que podamos compartir nuestra pasión por estos dramas que nos roban el corazón. Y si aún no lo han hecho, por favor, por favor, por favor, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana les traeré análisis, teorías, momentos icónicos y todo lo que necesitamos para seguir disfrutando de nuestras series favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se pone bueno. Hoy vamos a desmenuzar ese momento épico entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la serie que cómo no recordarla. Lofi Sinder, o como la conocemos en español, Senkalkam. Y para ser exactos, vamos a centrarnos en El beso. El beso bajo la lluvia. ¿Lo recuerdan? Uf. Solo de pensarlo me da algo. Ese momento, amigos míos, fue más que un simple beso. Fue la culminación de una tensión romántica que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Fue la explosión de sentimientos reprimidos, de miradas cómplices, de pequeñas batallas y grandes anhelos. Fue, en definitiva, la prueba definitiva de que Serkan y Eda estaban destinados a estar juntos. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerden cómo comenzó todo. Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso empresario con un carácter peculiar, digamos. Un contrato falso o un acuerdo con condiciones muy específicas, y ¡zas! Una relación fingida que inevitablemente se transformó en algo real. La serie desde el principio supo jugar con la química entre Hande y Kerem. Sus interacciones, incluso las más simples, eran chispeantes. Las miradas, los roces, las discusiones, todo estaba impregnado de esa energía que solo se da cuando dos personas se atraen de verdad. Y nosotros, los espectadores, éramos cómplices de esa creciente atracción. Sufríamos con ellos, reíamos con ellos, y suspirábamos cada vez que se acercaban un poco más. La trama de Senkalkam es muy buena, y la serie en general, pero no vamos a negar que el principal atractivo fue la historia de amor entre Serkan y Eda. Y el beso bajo la lluvia fue el punto culminante de esa historia. Pero antes de llegar al beso, pasamos por muchos momentos de tensión y coqueteo. Uno de los momentos clave fue cuando Serkan comenzó a sentir celos de Deniz, el amigo de Eda. Ya desde ahí Serkan se dio cuenta de que sentía algo por Eda. Y Eda también comenzó a sentir algo por Serkan, pero al principio no lo quería aceptar. Los momentos de tensión aumentaban con cada episodio. Las discusiones, los coqueteos, los momentos de complicidad, todo servía para crear la expectativa. La serie manejó muy bien los tiempos y las situaciones, porque nos tenían sufriendo pero también disfrutando. La escena del beso fue muy esperada, pero antes tuvimos otras escenas muy importantes. Una de ellas fue la escena del café. Cuando Serkan le dice a Eda que le gusta, y Eda se queda impactada, pero también muy contenta. Esa escena es muy importante porque fue un punto de inflexión en la relación. Pero volviendo a nuestro momento estrella, el beso bajo la lluvia. La escena es icónica por varias razones. Primero, la ambientación. La lluvia, la noche, las luces de la ciudad, todo crea una atmósfera romántica y mágica. Segundo, la interpretación de Hande y Kerem. Sus miradas, sus expresiones, la forma en que se acercan, todo es perfecto. Y tercero, la música. La canción que suena de fondo, que no me acuerdo del nombre ahora, pero que era preciosa, ayuda a crear la magia.
Recuerdo perfectamente la primera vez que vi esa escena. Me quedé sin aliento. Literalmente. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sentí la misma emoción que Eda. La misma sorpresa, la misma alegría, la misma, todo. Fue una experiencia catártica. Y no soy la única. En las redes sociales, la escena se viralizó en cuestión de minutos. Fans de todo el mundo compartían sus reacciones, sus comentarios, sus teorías. Fue un fenómeno global. Y no es para menos. Era un momento que había estado construyéndose durante semanas, meses incluso. Un momento que todos estábamos esperando. Y cuando finalmente llegó, superó todas las expectativas. Pero la escena del beso bajo la lluvia no solo fue icónica por el beso en sí. También fue importante porque marcó un punto de inflexión en la relación de Serkan y Eda. A partir de ese momento su relación ya no fue la misma. Las barreras cayeron, los sentimientos se revelaron, y el camino hacia el amor verdadero se abrió por completo. A partir de ese momento, la relación entre Serkan y Eda se volvió más profunda y más intensa. Tuvieron que enfrentar muchos desafíos, pero siempre estuvieron el uno para el otro. Y por supuesto, ese beso bajo la lluvia fue el punto de partida de muchos otros momentos románticos inolvidables. La química entre Hande y Kerem es innegable. Se nota que se llevan muy bien, y esa química se transmite a la pantalla. Se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se comunicaban. Realmente creímos que eran Serkan y Eda. Y eso es algo que no se puede fingir. Esta serie fue un éxito rotundo, y en gran parte se debe a la química entre los protagonistas. Los momentos románticos que compartieron fueron muy importantes para el éxito de la serie. El beso bajo la lluvia fue solo uno de muchos momentos inolvidables en Senkalkam. Pero es, sin duda, uno de los más emblemáticos. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de la serie. Un momento que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. Y hablando de sueños, ¿recuerdan las escenas en las que Serkan le hacía regalos a Eda? ¡Qué romántico! Los collares, las flores, las sorpresas. Era un hombre que se esforzaba por conquistar a la mujer que amaba. ¿Y qué me dicen de los viajes que hacían juntos? Esos paisajes increíbles, esos momentos de complicidad. ¡Ay, qué envidia! Senkalkam nos regaló muchos momentos especiales y la verdad, es una serie que recomiendo mucho. Si no la han visto, ya están tardando. Les aseguro que no se arrepentirán. Y si ya la vieron, ¿esperan para volver a disfrutarla? Y ya que estamos hablando de volver a disfrutar, ¿quién no quiere ver de nuevo ese beso bajo la lluvia? Es de esos momentos que te hacen creer en el amor, que te hacen sonreír, que te hacen sentir vivo. Es un momento que puedes ver una y otra vez y siempre te emocionará. Ese beso fue tan perfecto que nos hizo olvidar los problemas, las preocupaciones y todo lo que nos rodeaba. Nos transportó a un mundo de fantasía, donde el amor era posible. Donde el amor era puro. Donde el amor era Senkalkam. La serie y particularmente ese momento, también nos enseñó la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto. Nos enseñó que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Nos enseñó que a veces, solo se necesita un beso bajo la lluvia para cambiarlo todo. Y hablando de cambiarlo todo, esta serie cambió mi vida. Me introdujo en el mundo de las series turcas, y desde entonces no he podido parar. He descubierto un universo lleno de historias apasionantes, de personajes entrañables y de momentos inolvidables. Y quiero saber, ¿cuál es su momento favorito de Senkalkam? ¿Cuál fue el momento que más les emocionó? ¿Cuál fue el momento que los hizo suspirar? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias. Y para que este vídeo sea aún más especial, quiero que me digan cuál es el momento romántico que más recuerdan de las series turcas. Ya estoy deseando leer sus respuestas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan recordado con cariño ese momento mágico. Espero que se hayan emocionado y que hayan sentido esas mariposas en el estómago. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas.
Así que no duden en dejar sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones. Me encanta leerlos. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que denle like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor comenten. Comenten mucho. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.